En España, vueltas con el decreto Omnibus. Viene a acompañarnos Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Encantado, como siempre. Hay una preocupación alta alrededor de lo que se ha liado al poner en un decreto cosas completamente distintas. Ahora, no, yo no quería, yo no hice, no estaba. ¿Cómo se sale de este embrollo? Bueno, pues las alternativas, porque cuando uno vota en contra y es la oposición y es el partido que más propuestas está haciendo, lo que tiene que hacer es una propuesta. Y nosotros lo que hicimos fue dos alternativas. La primera, que el gobierno la misma tarde del miércoles se hubiera reunido y hubiera hecho un decreto ley con todo aquello en lo que podemos estar de acuerdo, llámese pensiones, llámese transporte, llámese Dana de Valencia, y que hiciese otro decreto ley de su tema ideológico y que sus socios, si lo quieren apoyar, lo apoyen, pero por lo menos demos tranquilidad al transporte, Valencia y pensionistas. O la segunda opción es que, tal como nosotros estábamos interviniendo, nosotros habíamos presentado una proposición de ley que llevaba el tema de pensiones, llevaba el tema de la Dana y al día siguiente presentamos el transporte, que los antecedentes demuestran que en 15 días se podía aprobar. Con lo cual, de alguna manera, lo que nos permitía era dotar de tranquilidad y dar una respuesta. Y si el gobierno es verdad que tenía que acreditar que no tenía apoyos, pero ese es su problema, no es el problema de los españoles. Con lo cual, alternativas, a día de hoy lo podrían estar haciendo. Ya es el sexto día que ha pasado y todavía el gobierno no sabemos qué va a hacer, ¿no? Con lo cual, toda la inseguridad que está generando, la está generando por voluntad propia. En este escenario, ¿cuál es la solución, sobre todo en el capítulo de las pensiones? Que quizás es lo que más está preocupando. Bueno, pero no solo. Dana es muy preocupante también que se vuelva a bloquear. Es decir, ¿la solución es apoyar el decreto del Partido Popular o esa propuesta del Partido Popular? Porque no parece que el gobierno, además, tampoco tácticamente, al igual que en la Dana en Valencia, quiera hacer un movimiento que permita dar a entender, oiga, que esto se podía haber hecho de otra manera. Bueno, nosotros hemos puesto dos alternativas. Como esto no va de medallas para nadie, sino de dar soluciones, ¿quieren ellos ser los solucionadores del problema? Que presenten un Real Decreto Ley que lleve Dana, transporte y pensiones, y ya le ha dicho fijo públicamente que tiene el apoyo del Partido Popular. Solo a eso. Por ejemplo, como hicimos en el año 2020, que si ustedes analizan el decreto, no tenía 140 páginas ni una Macedonia de ideas, sino que solamente llevaba las pensiones y el Partido Popular vota a favor. ¿Por qué? Porque además nosotros en el Pacto de Toledo, que es la base y el origen de todo, si ustedes lo ven, no hay votos en contra. Es decir, si solamente lleva eso, yo me atrevería a decir que puede haber hasta unanimidad. Fíjese qué medalla más importante para el gobierno. Y si no, que apoye nuestra proposición de ley, que en vez de tenerla bloqueada, nos deje. De todas formas, hay que decir una cosa, para tranquilidad de los pensionistas. La ley establece que las pensiones se tienen que revalorizar y conforme a los criterios del IPC. Eso es una ley. Entonces Sánchez les puede querer perjudicar a los pensionistas, puede querer utilizarlos de escudo. Pero la realidad es que los pensionistas sí o sí van a cobrar la pensión. Sánchez hará que la cobren antes o la cobren después, la subida, pero que no tengan ninguna duda que el juego que está haciendo con ellos es solamente tacticismo político, pero todos los pensionistas van a cobrar su pensión incrementada porque lo establece la ley, con lo cual Sánchez, por mucho que quiera, no lo puede negar, ¿no? La semana pasada fuimos uno de los medios que estuvimos en Davos, Sánchez estuvo el miércoles. La presencia de personas en la reunión de Davos de Sánchez era vergonzosa. Estaba su equipo, sus ministros y los periodistas del ramo que querían estar allí. Mar Vidal, que estaba con nosotros, hizo un vídeo sobre la sala, aquello estaba vacío, pero si nos metemos en el... No solo es la poca importancia que le dio Davos al discurso, cuando es uno de ellos, ¿no? Alrededor de lo que podía plantear, sino que lo que llevó como planteamiento es el anonimato en las redes sociales, mientras descubrimos 3 días después, o 5, que China saca DeepSeek. De tal manera que no era una cuestión de dinero, era una cuestión de voluntad. Han sacado esto con un entorno en el que ya consigues hacer un mínimo desarrollo viable en un entorno de 10 millones de euros. No hace falta gastar de 12.000 millones. El problema es dónde tenemos el foco puesto. Y se vio muy bien en Davos como, primero, el mensaje no le llega a nadie, porque todos dicen, ¿qué me estás contando? Aquí tenemos las imágenes, como Mar Vidal, que está con nosotros, enseña, fíjate todo lo que había vacío en la sala. La poca importancia y lo que ha perdido España a la hora de su presencia internacional. Pero lo que quería preguntarte es, ¿hay alguna otra manera de intentar subirse a este carro de la inteligencia artificial, a este que parece el último tren de Europa y de España también, para intentar competir y que no dependamos solo de sol y playa? Pues yo creo ahí varias cuestiones. Como los que tuvimos la oportunidad de seguiros, vimos cómo hacíais ese vídeo, lo trasladabais y cómo comunicabais que había 702 espacios vacíos para poder ver a Sánchez. ¿Eso nos sorprende? Que si somos la primera economía del mundo y somos tan buenos,
Yo creo que cuando alguien es el primero, si nosotros viésemos a Michael Jordan, nunca estaría vacío. A Nadal, o a un investigador, o a un científico, o a un innovador, cuando da una charla lo que vemos es que está llena incluso más allá del aforo que es posible, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser esto, no? En segundo lugar, Sánchez es conjunto vacío, ¿no? Como bien habéis dicho, o sea, es mucho marketing y la gente ya ha calado eso, porque la realidad de nuestra transformación no es esa. Y en cuanto a la inteligencia artificial, es una enorme oportunidad, lo estamos viendo y algunos llevamos apuntando desde hace tiempo, desde el desconocimiento, pero solamente viendo los movimientos, ¿no? ¿Qué ha hecho Europa? Es que es una reflexión que hemos hecho en España, que defendíamos más que nadie el control sobre la inteligencia artificial, que ha hecho Europa, que se ha dejado arrastrar en ese sentido, y hemos hecho limitaciones que ha provocado que empresas que empezaron en Europa o en España han tenido que emigrar a los Estados Unidos para poderse desarrollar, para poder conseguir financiación, para poder abrir sus fronteras. Nosotros de verdad a la inteligencia artificial le vamos a cerrar las fronteras, le vamos a poner límites, le vamos a poner puertas al campo, pero alguien no entiende que eso no es así. Pero es que presumíamos de ello, que nosotros presumíamos de limitar la inteligencia artificial. Entonces, yo recuerdo, tenemos el anuncio que ha hecho Trump, pero yo recuerdo Singapur. Singapur dijo, los mayores de 45 años que quieran estudiar inteligencia artificial lo pagará el Estado. Eso es una apuesta decidida, saber hacia dónde tienes que ir. Y yo creo que en España y en Europa, pero en concreto en España tenemos mucha gente buena. Aquí tuvieron al frente crear una oficina de inteligencia artificial y la persona que estaba al frente se ha marchado, una persona de reconocido prestigio, Karma Palomo. Artigas, ¿no? Karma como secretaria de Estado, pero al frente de la unidad de inteligencia artificial, Palomo, y se ha terminado marchando. También se fue Karma Artigas, ¿no? También se fue Karma Artigas, con lo cual yo creo que de alguna manera algo no estamos haciendo bien. Entonces estamos jugando ¿a qué liga? Incluso dentro del turismo. Si la inteligencia artificial tendría que ser un referente único para el turismo. O sea, es que parece que apostar por uno es excluir a otros, y no es verdad. En el turismo, la inteligencia artificial va a jugar un valor fundamental para la toma de decisiones en muchísimos casos, en muchísimos ámbitos y para dar una buena respuesta, ¿no? Sin embargo, el Gobierno hoy nos va a volver a decir, los datos de paro, los datos de desempleo son buenísimos, pero no está llegando o no se percibe que está llegando la población en general, ¿no? Vamos a ver varios datos. Lo primero es, siempre que se crea un puesto de trabajo, es indudable que para todo el mundo es una enorme buena noticia. Pero si analizamos los datos de los 35.000 números redondos de la EPA, resulta que hay destrucción de empleo privado, 15.000, y 50.000 de creación de empleo público. Que yo soy funcionario, que no lo veo como una crítica, pero crear empleo público y crecer a base de gasto público, es que eso tiene las piernas muy cortas, es que eso está abocado al fracaso, lo estamos viendo, es al revés. Nosotros tenemos que defender una administración más eficiente, con los recursos necesarios, no hace falta sanidad, en aquellas partes, y una administración más pequeña en cuestiones que hoy la tecnología permite que no sea necesario la mano de obra para poder destinar esa mano de obra, ese factor humano, ese factor de calidad a ámbitos en los que no se puede. Entonces, esos son los resultados. Y luego, en segundo lugar, vemos que el empleo que se crea, los contratos, se está perdiendo el peso de contratos indefinidos a jornada completa para ganarlo el peso en contratos temporales, a tiempo parcial o fijos discontinuos. Oiga, el fijo discontinuo no es la aspiracional que debe tener un país, ¿no? Entonces, los datos de empleo, si a eso le sumamos que seguimos siendo los últimos de Europa en desempleo, por mucho que seamos la primera economía y el cohete y todas las tonterías que dicen, pues nos lleva a hacer una profunda reflexión. Pero fíjese, todo lo que habla Carlos Cuerpo y la ministra de Empleo es de reducir la jornada laboral, pero nadie se preocupa de que tenemos 3,3 millones de personas desempleadas, de que tenemos 1 millón de puestos de trabajo en España que no se cubren y que nos tendría que preocupar la gente que no tiene la oportunidad de trabajar. Y ya luego iríamos a los que trabajan, pero primero preocupémonos de esa gente que está desempleada, de esos puestos de trabajo que no se cubren y por qué 3,3 no casa con 1. Algo estaremos haciendo mal como país, ¿no? Pero eso no les importa a nadie. Yo no veo a la ministra de Empleo preocupándose de los que no tienen trabajo para que tengan la oportunidad de trabajar. Claro, pero hay una parte de pedagogía a la población, ¿no? Si tú a un ciudadano le dices, oye, vas a trabajar menos y vas a ganar lo mismo, y no le pones el contexto de, por ejemplo, oye, es que en China y en Estados Unidos nos van a pasar como aviones. Si nosotros nos dedicamos a ir a la playa y a estar descansando mientras ellos trabajan, mejoran y hacen una economía más rica, tú a la larga vas a ser más pobre, porque vas a trabajar menos horas, pero es que el país que vas y tú mismo no va a tener productividad, etcétera. Entonces, hay una parte de pedagogía que yo creo que tampoco termina de llegar, porque el mensaje es muy fácil, ¿no? Para el ciudadano común, ¿no? Es, oiga, es que usted va a trabajar menos y va a ganar lo mismo. Es decir, es como el chiste que veía el otro día, ¿no? La metáfora que decía, el lobo le decía a los corderos, cuando gane las elecciones seré vegetariano, ¿no? Todos votándole, ¿no? Pues, oiga, pero es que usted, es decir, le está prometiendo algo que nos lleva a la pobreza, ¿no? Sí. Pero claro, ¿cómo le contrapone? Si ustedes llegan al poder,
y devuelven las 40 horas, el mensaje va a ser, quieren que trabajemos más, ya, pero es que si no trabajamos más, lo tenemos que hacer por productividad. Pero es que esa es la clave. Si quiere trabajar 2 horas y media menos, ya, pero para ser más productivo. Pero tenemos un problema de productividad, no de horas trabajadas. Correcto, pero vamos a ver, primero, en cuanto a las horas trabajadas, si hacemos el análisis de Europa, nosotros estamos por debajo de 37 horas y media por diferentes motivos. Entonces, aquí la clave es, cuando un sector es muy productivo, se da la coincidencia de que la gente trabaja menos horas. ¿Por qué? Porque es al revés, no trabajas menos horas para ser más productivo, eres más productivo para poder trabajar menos horas. Entonces, la tecnología, por ejemplo, la inteligencia artificial, en la que aquí desprecian, puede hacer que nuestro trabajo y nuestra jornada laboral sea mejor. El teletrabajo ya es una opción de mejora en la jornada laboral, pero tenemos que hacerlo al contrario. Primero tenemos que hablar de la productividad, tenemos que hablar de lo que dice el Banco de España, de la formación, tenemos que ver por qué no se cubren esos puestos de trabajo, y cuando casemos todo eso, ¿qué pasa con 3,3 millones de personas desempleadas que tienen lógicamente una cobertura, como no puede ser de otra manera, de más de 30.000 millones de euros, pero que no están produciendo y que seguro estarían encantados de producir? Si todo eso lo sumamos, lo metemos en la coctelera, ¿qué pasa con el absentismo? Que hemos pasado de 14.000 millones de euros de coste a 25.000 millones de euros. Si nosotros somos capaces de modular todo eso, intentar dar respuestas al trabajador y al empresario, de manera natural vendrá la rebaja de la jornada laboral, sí vendrá. Pero primero hay que trabajar la productividad. Lo que no podemos es solamente preocuparnos de bajar la jornada laboral sin hablar de la productividad, de la competitividad, del asentismo, de la formación, de cómo casa la formación profesional en la universidad con el empleo. O sea, de hecho, los sectores más productivos, repito, no trabajan 40 horas. O sea, que tenemos un ejemplo. Entonces a la gente hay que decirle, oye, ese foco está bien, pero primero hay que trabajar, como bien decías, el foco de productividad, competitividad, formación. Me llama la atención porque Marc Vidal ha compartido un gráfico de Key Resume en el que dice, compara Europa y Estados Unidos, no España, Europa. Pero bueno, ahí nosotros somos de lo mejorcillo siempre. El 30% tiene más de 25 días de vacaciones por los motivos que sea. Más de 25 días de vacaciones, el 30% de la población europea. Estados Unidos, el 6%. Es decir, es que tenemos un problema de absentismo, tenemos un problema de productividad, pero estamos entrando a construir el tejado en un entorno donde no tienen ni los cimientos. Correcto. Claro, pero tampoco la COE, por ejemplo, está planteando estos asuntos para que calen en la población, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para que de verdad, igual que hablamos mucho de educación financiera, la gente entienda lo que se le está diciendo, entienda, oiga, que así no es más un país, que usted no va a trabajar, entonces, ¿qué hacemos? Pues yo creo que el objetivo siempre tiene que ser intentar que los mensajes los entienda, si me permite, mi madre. Y cuando hablo de mi madre, hablo de una persona de 73 años, que está jubilada y que tiene un análisis de la vida intentando que no le compliquemos mucho, ¿no? ¿Conocemos algún deporte? O sea, ¿queremos ser los mejores en lo que hagamos? Yo creo que como país queremos ser los mejores, ¿no? Nos vamos al deporte. ¿Conocemos algún deportista que sea de los mejores, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin entrenamiento, sin formación deportiva, pero formación? Entonces no podemos transmitir a nuestra sociedad algo que es mentira. Pero además pensemos, una familia sabe perfectamente que si no se esfuerza no puede comprarse una casa, porque tiene que pagar una hipoteca, sabe los gastos. Sabe que si deja la luz encendida es un gasto innecesario, improductivo y que eso le cuesta. Sabe que si no trabaja no puede cumplir determinados requisitos para que su familia funcione. Pero si las familias lo hacen ya, ¿por qué intentamos engañarles? ¿Por qué no le decimos la verdad a la gente? Si ellos son los primeros que lo hacen, gracias a que ellos lo hacen, el país funciona. Entonces, no digamos mentiras. La gente sabe que se tiene que esforzar, que se tiene que sacrificar, que se tiene que formar, que tiene que tener valentía en el emprendimiento. Lo que no les podemos engañar con discursos fáciles, porque eso ya lo hemos vivido en el año 2008. Acuérdense con Zapatero cuando hablaba de que estábamos en la Champions. ¿Se acuerda? Es que es lo mismo. Ahora soy el cohete o que somos los primeros ya del mundo. Se ve que la Champions, que era Europa, se les quedaba corta, y entonces Sánchez, que quiere ser más que Zapatero, ya claro, ya va, somos los primeros del mundo. Pero si la gente dice, mira, no me engañes, yo sé que tengo que trabajar, pero dame un marco estable, dame un marco fiscal estable, no me sacrifiques a mí mis impuestos para comprar votos y déjame trabajar. Si la gente no está, y repito, llegará la bajada de la jornada laboral, pero porque seamos productivos, porque seamos competitivos, porque tengamos inteligencia artificial, porque tengamos nuevas tecnologías, porque nuestros jóvenes vienen súper preparados. Pero el otro día veía un informe del BBVA que dice que la pérdida de talento joven que estamos teniendo supone para el PIB 150.000 millones de euros. Lo dice el BBVA, no lo digo yo. Vale, y si ese talento no se fuera, ¿qué pasaría con nuestra jornada laboral? ¿Qué pasaría con nuestro PIB? ¿Qué pasaría con nuestra recaudación? Nos dispararíamos. Pues entonces, parece evidente. Entonces, ¿por qué hay que vender que la gente tiene que trabajar menos como único objetivo, vital, en lugar de decir, no,
lo que tenemos que hacer es crecer como país, buscar ser productivos en cada cosa que hagamos. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ir de la mano, tenemos que acompañar al que se queda atrás, no dejar a nadie con dificultad. Pero si la gente está de acuerdo, lo que no estamos de acuerdo es en que nos quieran poner un muro y entonces eres bueno o eres malo. La política te enseña que no hay blancos o negros, hay grises, porque nada es tan fácil como para poner aquí o aquí. Y que lo que creo que crea son puentes. Y ahora mismo con Estados Unidos, frente a un presidente que insulta a Argentina, se mete con Estados Unidos, se mete con Israel, se mete con Italia. Oiga, yo creo que lo que siempre hemos practicado los españoles es ser ese Estado que caía bien a todo el mundo, que intentaba trabajar con todo el mundo y que en algunos casos incluso servía de puente para ciertas disputas, utilizarnos como elemento de conciliación. Eso es lo que humildemente creo que los españoles nos caracterizamos. Ahora, si jugamos a hacer tonterías como hace el presidente del gobierno, pues nos tomarán por los tontos de Europa o por los tontos del mundo, ¿no? Y yo creo que los españoles no somos así. Solo una cuestión más. El contraste entre Sánchez o el contraste de Sánchez a Milei. Es decir, igual que Sánchez tenía la sala ahí medio vacía, Milei no podía ni pasear por los pasillos en Davos porque era, bueno, todo el mundo quería escuchar ese mensaje de Milei, aun incluso aquellos a los que, estando en la misma sala, les estaba recriminando. Habéis hecho, y estaban allí sentados, agarradicos a la silla, pero ahí estaban sentados. ¿Hasta qué punto las medidas de Milei, sobre todo en el tema de la eficiencia, es decir, la motosierra, vosotros en el Partido Popular pensáis que se deben también aplicar en España? Es decir, aplicar esa motosierra para la reducción del gasto, para la eficiencia del sistema. ¿Creéis que hay que ponerla también, que es necesario? Pero es que es el movimiento natural. Yo cuando me preguntan, Andalucía, estáis viendo los datos, el 80% de las empresas que se han constituido están en Andalucía. Era una comunidad de 38 años de gobierno socialista y no pasaba nada de eso. Ni lideraba empleo, ni lideraba crecimiento, como también lidera, ni lideraba creación de empresas. Y si alguien me pregunta, yo siendo de Hacienda, ¿podría defender que la bajada de impuestos ha sido el mejor elemento? Pues no. El mejor elemento ha sido simplificar, reducir trabas y quitar ese gasto superfluo, porque fue lo que hicimos. Si recuerdan, yo iba con un céntimo que regalé a todos los consejeros, porque entiendo que cada céntimo que no gastásemos era céntimo que había, como decía Juanma. Juan, cada céntimo que ahorremos lo quiero en sanidad, en educación y en políticas sociales. Y eso es lo que se ha hecho. Entonces, esa teoría de Milei, de no gastarnos lo que no tenemos, de decirle a los argentinos o a los españoles la verdad, oye, hay que esforzarnos, hay que sacrificarnos, hacer esto va a costar, pero el resultado va a ser tan bueno. Pero si lo hace cualquier universitario, ¿qué hace? Se esfuerza, se sacrifica para luego tener un resultado. Cualquier familia cuando tiene hijos se esfuerza, se sacrifica para tener un resultado. Cualquier familia cuando tiene una hipoteca se esfuerza, se sacrifica para el día de mañana tener la vida, el futuro, la vejez, pero si lo hacen todos los días. Entonces, yo creo que esas políticas de Milei, de rebajar impuestos, de quitar la burocracia de una manera importantísima, pero si no lo ha dicho el propio Draghi, si lo está pidiendo Draghi a gritos, está pidiendo que quiten... No lo escucha nadie. Ya, pero el que no lo haga va a estar fuera. Pero si tiene el plan en un cajón. Pero hemos visto lo que ha hecho Milei, hemos visto lo que ha hecho Trump en esa parte, o sea, que la gente no se quede con otras declaraciones que pueden sonar fuera de nuestro entorno de una manera rara, ¿no? O no entender muy bien por qué lo dicen. Vayámonos a los temas económicos. Desregular siempre es bueno. Hay que tener una regulación mínima, pero aquí estamos con la vivienda, ¿no? Tenemos que hacer la declaración de obra nueva y luego primera ocupación, pero si pasan 6 meses, ¿pero por qué? Todo eso, mira, el ayuntamiento deja de recaudar IBI. El empresario tiene que seguir pagando hipoteca y costes de intereses. El dueño de la casa todavía no puede ocupar la casa. ¿De verdad? ¿Finalizar la obra no es que la obra está FETEM? Y si está FETEM no es que se puede vivir. Pero hemos hecho tantas capas a la administración que nadie nos paramos a decir, y hay que hacer justo lo contrario. Eso es lo que el Partido Popular llevamos tiempo trabajando, porque el presidente fijó el objetivo, el convencimiento que tiene es el día 1, llegar y decir, señores, esto es, firmo y aquí empieza el cambio. Y que la gente vea que de verdad, cuando nos reunimos contigo y nos haces 10 propuestas, es difícil que las 10 estén en el día 1, pero por lo menos que veas 2, para que a partir de ahí tú digas, me lo creo, me subo a este barco, prometió y ha cumplido. Y ese es nuestro trabajo. Y en algunos casos están redactadas determinadas medidas de ese tipo, porque son necesarias, porque son reales. Son urgentes. Son urgentes. El país no aguanta mucho más esta situación de paralización absoluta. Frente al mensaje oficial, la realidad de la gente de a pie, cuando hablas con ellos, esto no funciona. Pero fíjate, nosotros cuando llegamos a Andalucía, al poco tiempo decíamos que Andalucía podía ser la locomotora y mucha gente pensaba que estábamos locos. Hoy nadie discute que Andalucía es una locomotora de este país. Pero es que nosotros podemos liderar Europa. Si es que Europa está ahora mismo con pérdida de liderazgo, Alemania, Francia, Italia quizás el país, Portugal también lo está haciendo bien, pero por su tamaño, pero es que España, por primera vez en la historia, por la energía, por la industria a la que no le están haciendo caso,
por el talento que tenemos, por las condiciones. España por primera vez podría liderar. Hay un dato que dice que el año 2034 habrá en el mundo 1.000 millones de nómadas digitales. Y según ese estudio, 8,1% querría venir a España a vivir. Y si hablas de Málaga, ahí sí te dispara el porcentaje. 81 millones de personas en los próximos 8 años quieren es una venir. gran oportunidad. Pero no le podemos decir, si vienes te voy a cobrar más impuestos que nadie, te voy a cobrar el doble si quieres comprar una casa. No te dejo comprar vivienda. No te dejo comprar vivienda, pero ¿en qué mundo vivimos? Es al revés. Todo el mundo que quiera venir a trabajar y a aportar y a ser parte de, está súper bien recibido, porque nosotros nos hemos construido de eso y porque España en los momentos más difíciles también salimos fuera a encontrar oportunidades y nos recibieron con los brazos abiertos. Somos ese país, no perdamos nuestra esencia. Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular, gracias por acompañarnos y por darnos toda esa fotografía. Encantado. Buen día y buen negocio. Buen día y buen negocio.